Hoy en Marcados por la Unción estaremos hablando de uno de los evangelistas de avivamiento y sanidad que impactó el siglo XX. Imagina una era donde no había redes sociales ni televisión y la única forma de promocionar una campaña era con carteles y el boca a boca. Ahora imagina un hombre cuyo nombre en esos carteles era sinónimo de lo sobrenatural. Enfermo, ven y sé sanado. Cojo, camina. Ciego, ve. Este era Raymond Teodoro Richie. No era un teólogo de seminario, era un vaso de poder, un instrumento a través del cual fluían sanidades, prodigios y una unción tan tangible que multitudes se agolpaban para experimentarla. Su vida no fue una sucesión de eventos tranquilos, sino un huracán de fe que arrasó con el escepticismo y dejó atrás de sí una estela de testimonios imborrable. Richie nació el 4 de septiembre de 1893 en Illinois, siendo el sexto de 8 hijos de Ellie Noble y Sarah Jane. Desde muy pequeño su familia experimentó sanidades sobrenaturales. Su padre fue liberado de cáncer, su madre venció la tuberculosis tras intensas oraciones familiares. Cuando Richie tenía apenas 8 años, un primo jugaba con él y recibió un golpe en los ojos con un palo. Su vista estaba tan mal que finalmente ni siquiera pudo asistir a la escuela. Entonces llegó el momento en que un oftalmólogo le dijo a su familia que se quedaría ciego. Sufrió una crisis nerviosa. El día del año nuevo de 1911 perdió la paciencia y clamó a Dios. Su hermana había estado escribiendo sobre un avivamiento que estaba ocurriendo en Texas y él le dijo a Dios que iría. Fue y escuchó a Colin, un evangelista bautista lleno del Espíritu Santo. Entregó su corazón a Dios y después de la reunión le pidió a Colin que orara por sus ojos. Colin lo hizo y aunque no hubo una mejoría inmediata, en la mañana siguiente sus ojos habían aclarado y nunca más usó gafas. Fue entonces cuando prometió dedicar cada latido de su corazón al servicio de Dios. Ministerio. Richie intentó ejercer el ministerio. Nada parecía tener éxito, así que volvía a su trabajo habitual. Sentía una profunda convicción de ministrar, pero no sabía cómo. Un día, mientras visitaba la casa de su hermano, oró por una mujer con reumatismo. Ella sanó al instante. La noticia se difundió y empezó a recibir llamadas para orar por los enfermos. Su padre fue llamado a pastorear una pequeña iglesia en Texas y Richie lo acompañó como asistente. El trabajo fue duro, pero fructífero. Aún así, el anhelo de Richie era tener un mayor impacto en el reino. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, trabajó evangelizando a las tropas. Organizó la Liga Unida de Oración y Obreros en Houston. Clamaba a Dios durante horas por los perdidos en el ejército. Clamaba por la salvación de cientos y de miles. Dios proveyó dinero para comprar una carpa evangelística y el campo de entrenamiento local necesitaba usar el espacio para la enseñanza. La iglesia proporcionó el espacio y cada hombre debía escuchar el evangelio y llevar un tratado para que el ejército pudiera usar la iglesia. Vieron a 200 convertidos a la vez. Miles fueron salvos. Los hermanos Bosworth predicaban ocasionalmente en la iglesia. Una joven llamada Eloise de la comunidad local también vino y fue guiada a Cristo por los Bosworth. Eloise finalmente se casó con Richie durante la epidemia de la gripe de 1918. Richie fue llamado a orar día y noche por los moribundos. Se esforzó tanto que desarrolló tuberculosis. Le dijeron que fuera a California y descansara completamente durante un año. Mientras estaba allí, Dios le habló a través del Salmo 103 y lo sanó por completo. En 1920, Richie era asistente de un evangelista
Mientras se preparaba para una reunión, el evangelista canceló y Dios le dijo a Richie que predicara la reunión él mismo y orara por los enfermos. La tercera noche, el brazo lisiado de una mujer fue sanado y el lugar se llenó a capacidad. Sanidades y salvaciones ocurrirían todas las noches. Esto abrió el camino para un nuevo ministerio de sanidad itinerante. Lucharon contra las dificultades económicas y los ataques del enemigo. Entonces Dios lo llamó a celebrar un avivamiento en toda la ciudad de Houston, Texas, en 1921. No tenían el dinero para ello, pero siguiendo adelante comenzaron una carpa, pero era demasiado pequeña. Se mudaron al auditorio de la ciudad y lo llenaron. El avivamiento duró 40 días y vieron 5,000 conversiones. Personas salieron de sillas de ruedas, sorderas, tuberculosis, artritis, ceguera y otras enfermedades fueron sanadas. 40,000 personas habían recibido oración de sanidad. En un servicio, 13 personas fueron traídas en camilla y 12 salieron caminando a casa. Richie luego celebró reuniones en Galveston, en San Antonio, una reunión celebrada en español. Reunió a más de 10,000 residentes hispanos. El auditorio era demasiado pequeño y cuando a la gente se le negaba la entrada, trepaban las paredes para sentarse en las ventanas y escuchar. Regresaron a Houston 2 veces en 1923. Después de una de las reuniones de avivamiento, se realizó un desfile para los que habían sido sanados. Tenían 13 cuadras de largo. En una reunión de Tulsa hubo 11,000 conversiones y un camión estaba repleto de muletas y otros artículos médicos que habían sido abandonados. En algún momento de 1923, Richie debió relacionarse con la organización Alianza Cristiana y Misionera, posiblemente a través de su amistad con los hermanos Bosworth. Dejó su ordenación en las Asambleas de Dios y se ordenó en la ACIM y comenzaron a informar sobre reuniones en su revista denominacional y lo hicieron durante los siguientes años. La esposa de Richie, Eloise, escribió un libro llamado Lo que Dios ha obrado en la vida de Raymond Teodoro Richie en 1925, que cubría sus reuniones milagrosas. Para 1931, Richie era presidente del Colegio Bíblico del Sur en Texas, una universidad asociada con su asociación evangelística. En 1936, Richie habló en el Tabernáculo de Denver para Kathryn Kuhlman, enseñando sobre la sanidad durante 3 semanas. También estuvo con frecuencia en Los Ángeles durante la década de 1930 y habló en el templo Angelus para Aimee Semple McPherson. En 1936, Richie regresó a las Asambleas de Dios y su ordenación fue reinstalada. En la década de 1940, celebró reuniones en carpas para las Fuerzas Armadas. Viajó con una carpa a rayas rojas, blancas y azules y guió a miles a Cristo. Después de la guerra, Richie fue a Seúl, Corea, para ministrar a los soldados allí. Estalló un avivamiento. En 1945 su padre falleció y regresó para pastorear el templo evangelístico durante unos años. Evidentemente entró en contacto con William Branham porque ministraron juntos en algunas reuniones y eran amigos. Hay registro de que ellos ministraron juntos en Dallas en 1949, en Minneapolis y en Houston en 1950 y en Nueva York en 1951. Richie comenzó a viajar internacionalmente. En 1951 celebró reuniones en Centroamérica, Sudamérica y ese mismo año fue elegido editor internacional de la revista Voz de la Sanidad. Junto con Gordo Lisan, viajó a Alemania, Suiza, Japón y Corea en 1957 y 1958. Richie le encantaba ver a los perdidos ser salvos. Se dice que decía: la sanidad divina es la campana de la cena. Sigan tocando esa campana y la gente vendrá. Milagros y prodigios. A lo largo de sus campañas, Richie se distinguió por sanidades instantáneas
en niños paralíticos, enfermos crónicos, restauración de las vistas, en personas diagnosticadas como ciegas, liberaciones de adicciones, liberaciones espirituales inexplicables. En varios de sus eventos masivos se registraron miles de testimonios que confirmaban la mano sanadora de Dios operando de manera dramática y pública. Más que predicar, Richie transmitía con apasionada convicción su propia experiencia de liberación del miedo y la enfermedad. Sus mensajes combinaban la palabra de fe con momentos de profunda adoración. Invitaba a los oyentes a dar un paso de fe y experimentar personalmente la promesa divina. Muchos afirmaban emocionados que su predicación renovaba el fuego espiritual en sus corazones. Legado: Richie fue conocido como una figura puente entre el avivamiento de la calle Azusa de 1906 a 1908 y las grandes campañas de sanidades posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Se le atribuye haber conducido a más de 1 millón de personas al encuentro con Cristo en numerosas giras por Estados Unidos y el extranjero, dejando un precedente vital para evangelistas como Oral Roberts y William Branham. El impacto de Richie no se midió solo en números, sino en vidas transformadas que a su vez sirvieron a Dios. La evidencia más poderosa de esto se vio en su funeral en 1968. Una generación de ministros, todos los portadores del féretro en su funeral, eran ministros que habían sido llevados al Señor por Richie o que habían salido de su iglesia. Esposas y familiares impactados. El coro del funeral estaba compuesto en su mayoría por esposas de ministros cuyo llamado al servicio fue influenciado por el contacto con Richie. Esto muestra cómo su ministerio impactó familias enteras y generó un legado duradero. Desafío: aunque hoy su nombre brilla, Richie enfrentó múltiples obstáculos. Sus primeros esfuerzos de predicación no prosperaron y sufrió desaliento, experimentó crisis de salud mental y momentos de fatiga ministerial. Tuvo que aprender a delegar y formar equipos de oración tras agotarse físicamente en sus propias campañas. Estas pruebas, lejos de hundirlo, forjaron en él una dependencia total del Espíritu Santo y un estilo de liderazgo más sostenible. A través de lo heroico y humano, Raymond Theodore Richie nos recuerda que el verdadero avivamiento nace cuando una vida frágil se rinde por completo al poder de Dios. Dios te bendiga.